Vamos a dar comienzo. Hola, Buenas buenas tardes a tardes. todos. Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos encontramos una vez más, de nuevo en esta mesa virtual de este foro que reúne a los distintos y a las distintas representantes de nuestro partido en distintos espacios de representación, sea jurisdicción nacional, provincial o municipal, como así también los sectores que tienen que ver con el control, los tribunos de cuentas. La verdad que es un espacio de intercambio de ideas, cada viernes que lo llevamos adelante lo decimos con mucho orgullo, estamos muy contentos de poder llevarlo adelante. En primer lugar, quiero agradecerle a Mabel Bianco, muchísimas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, muchas gracias a Miriam Acosta y muchas gracias a Maximiliano Ferrar. Por supuesto, en este caso, en el día de hoy, quien va a llevar adelante la coordinación y la presentación de nuestros panelistas es el joven Estanislao Erazo, concejal de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, que va a oficiar de moderador. La verdad que son muchos ya los encuentros que hemos desarrollado, muchas reuniones, donde hemos tratado distintas cuestiones de género, pero esta, tal vez, en la propuesta de hoy, hay algo que me parece central, que tiene que ver con el concepto de la transversalidad de las políticas de género. Fíjense que el título de hoy es ese, políticas de género desde una mirada transversal, el rol de la legislatura, los municipios, la democracia paritaria, los objetivos del desarrollo sostenible en la agenda de la igualdad. Y como les decía, el concepto de la transversalidad me parece sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente al hablar de género no solamente hablamos desde una mirada que tiene que ver solamente de la política, sino desde una mirada más integral. Y la verdad es que la cuestión de género es en realidad la necesidad concreta de avanzar en la igualdad desde los distintos ámbitos. Me refiero a ámbitos como los partidos políticos, ni hablar, pero también en distintos tipos de organizaciones, en las universidades, en las empresas, en los sindicatos, en distintos espacios que nuclean a empresarios, a empresarias, a los medios de comunicación. Sabemos que la lucha por la igualdad y por la equidad es una lucha incansable. Podría estar horas citando, nombrando gente que ha aportado su granito de arena para tratar de profundizar en cada ámbito cuestiones que tienen que ver con el género, pero tenemos que, en el sentido amplio, empezar por casa y para empezar a saldar las deudas, ya no solo en términos de mujer y hombre, que son las categorías binarias, sino desde una perspectiva de género, vuelvo a repetir, mucho más amplia. No tengo duda que vamos a tener una mejor democracia, vamos a tener una mejor democracia cuando tengamos más igualdad. Y ya no se trata de pedir la igualdad, se trata de incluirnos y de incluir absolutamente a todos y a todas en esta lucha. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Creo que este espacio del que participan concejales, concejalas, legisladores, legisladoras, tribunos de cuentas, se terminan convirtiendo en una herramienta fundamental para el avance de las discusiones que nos tenemos que dar a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Creo, sinceramente, vuelvo a repetir, ese es el desafío.
que de todos y de todas. Así que les agradezco estas breves palabras de inicio. Les agradezco por acompañarnos a todas las personas que están participando en el día de hoy de estas discusiones. Muchísimas gracias. Seguimos contigo entonces, Estanislao, de acuerdo a cómo lo hemos previsto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Ramón, muchas gracias a vos, muchas gracias por tenerme en cuenta como moderador. Gracias a todos por participar y bueno, en este ciclo que hoy nos toca, que como bien dijo Ramón, es el política de género desde una mirada transversal, una temática muy, muy sensible que nos tiene en cuenta a todos, como partido también, y de acuerdo con lo que dijo Ramón, creo que tenemos que darle más igualdad y más inclusión a nuestro partido y a lo que vendría a ser nuestras políticas públicas en lo que viene hacia adelante. Creo que, bueno, no hay mucho más para decir porque creo que tenemos un panel excelente. Vamos a arrancar con Miriam Acosta, así que creo que vamos a dejarle a ellos la palabra, que son quienes hoy nos van a dar un poquito de cátedra en todo esto. Voy a presentar a Miriam Acosta. Bueno, ella es sociopedagoga, feminista, experta en género, niñez y adolescentes. Fue directora de la Secretaría de la Juventud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, directora de Relaciones Institucionales de Coordinación y secretaria general de la Municipalidad de Córdoba. Vicepresidenta de la Comisión de Equidad de Género y coordinadora internacional de la Comisión de Servicios Municipales de la Red de Concejales y Regidores de Latinoamérica. Concejala de la Ciudad de Córdoba, mandato cumplido, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, presidenta del Foro de Mujeres del Mercosur sede Córdoba, integrante de la Comisión de Equidad de Género de la Sociedad Civil, Cancillería Argentina, y de la Delegación de la Sociedad Civil de Argentina de la CSW, ONU Mujeres y CEPAL. Bueno, le damos la palabra a Miriam. Buenas tardes, Miriam. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que es la verdad que un enorme placer poder compartir este espacio de reflexión y de construcción de miradas inclusivas y equitativas. Quiero celebrar fuertemente este proyecto de la Unión Cívica Radical que asume esta mirada para explicar las relaciones sociales, las desigualdades que se plantean en la sociedad y que luego se va a transformar en esta verdadera herramienta valiosa para intentar estas desigualdades y para luego comprender y remediar esto que se plantea como un problema realmente social. La Unión Cívica Radical, soy principalmente militante de ella, es un partido político de una profunda inspiración igualitaria. Si uno se remonta en su carta orgánica, verá que claramente expresa nuestras acciones tienen que ver con la humanidad, con hombres y mujeres destinatarios de nuestras acciones. Por supuesto, quiero felicitar al presidente de la Unión Cívica Radical, a Ramón Mestre, a todo el equipo que lo acompaña en esta importante tarea de buscar temas que nos comprometan cada vez más con la realidad social. Y por último, y no me es menos grato de decir que me encanta compartir un panel con hombres, el auditorio sea también compartido con hombres, y además que nuestro coordinador sean hombres, porque las mujeres estamos convencidas que los hombres son socios estratégicos de que necesitamos las mujeres para lograr la verdadera igualdad. Por supuesto que estar con Mabel Bianco es para mí un terrible orgullo, he compartido con ella muchas reuniones y he aprendido de ellas muchísimo, y también con Maxi, que es un funcionario político con un alto compromiso con la equidad de género. Y al principio yo decía que la Unión Cívica Radical busca remediar estas desigualdades de género. ¿Y qué es remediar? Es buscar solucionar un problema real que existe. Lo primero es identificar este problema y luego identificar esta situación real, transformarla, cambiarla, modificarla para que deje de ser un problema social. O sea, lo primero que debemos hacer es observar esta realidad. Y lo observamos a través de distintas herramientas que existen, que no es motivo de este conversatorio detallarlas. Pero bueno, esto nos permite analizarlas y observarlas.
para luego que determinado el problema real, puedo ver aquello que deseo transformar, buscar lo que decía al comienzo, la solución del problema. Y elaborar proyectos que incluyan perspectiva de género, que busquen dar soluciones a estos problemas, nos hace como revisar algunos conceptos. Acá sobre oscuro algunas cuestiones. Primero, ¿qué es género? Género es un concepto dinámico, es una construcción social, tiene que ver con las ideas, los comportamientos, los roles, las actitudes que la sociedad ha establecido para hombres y mujeres de acuerdo a su sexo. Por ende, ahí rápidamente podemos ver que es un concepto construido, un concepto que va mutando, que vamos dinamizando. Y está basado en las creencias, o sea, las creencias que la sociedad tiene respecto a cuáles deben ser los comportamientos de las mujeres, cuáles deben ser los comportamientos de los hombres. Y en base a estas creencias y a estos comportamientos que nos son asignados, claramente se estructuran las oportunidades que mujeres y hombres tenemos, o sea, se circunscriben a estas creencias. Y también se da una valoración a lo femenino y a lo masculino. Hago todo esto como para poder después entrar a ver lo que es un proyecto con perspectiva de género. Entonces, a ver, lo femenino y lo masculino están construidos como en oposición. Lo fuerte, lo débil, lo racional, lo emocional, el espacio público y el espacio privado. Por ejemplo, las niñas y las mujeres debemos ser mucho más emotivas, dulces, débiles, mientras que los varones, por esta construcción, por estas creencias, por estas etiquetas que recién acabo de enumerar, deben ser rudos, deben ser racionales, deben ser fuertes. Ahora, estas características no vienen con nosotros, se nos atribuyen. Son los comportamientos que la sociedad pretende que tengamos, son los socialmente aceptados. No se nace con estas cualidades. En realidad, estas cualidades las vamos aprendiendo y a su vez las vamos enseñando. Y acá no podemos entrar en la discusión de quiénes las enseñan, si las enseñan las mujeres y los hombres. Las enseñan en la medida en que se nos han asignado determinados roles sociales. Y estos comportamientos van a determinar estas relaciones sociales. Por ejemplo, las mujeres, mucho menos ahora, somos excluidas del espacio público, somos excluidas de los espacios de toma de decisión, porque los espacios de toma de decisión son atribuidos o son reservados para los hombres. Mire, voy a remitirme claramente al ejemplo actual. Hoy estamos atravesando una pandemia, la pandemia del COVID-19, y ustedes verán que las mesas de discusiones de las estrategias, las políticas públicas que hay que llevar adelante para enfrentar esta pandemia, mayoritariamente están sentados hombres, cuando a las mujeres la pandemia y este COVID nos ataca terriblemente. Fíjense ustedes que después de que aparece la pandemia, por datos del Polo de la Mujer, entre el 30 y el 40% han aumentado las denuncias por el tema de violencia de género. Si nos refiriésemos, por ejemplo, a datos que nos da la Casa del Encuentro a nivel nacional, vamos a ver que desde el 20 de marzo al 12 de noviembre de este año hay 175 femicidios relacionados con mujeres y con niñas. Hay 4 transfemicidios, 11 femicidios relacionados con hombres y niños y adultos mayores, 200 hijos e hijas se han quedado sin mamá. El 61% de estos niños y niñas son menores de edad. Una de cada 8 mujeres que fue asesinada previamente habían hecho la denuncia ante los órganos pertinentes que representan al Estado en sus diferentes estamentos. O sea, miren si esta pandemia no nos afecta claramente a las mujeres. A este tema del género se suma otro concepto que me parece sumamente importante y que lo nombré anteriormente, son las etiquetas, son los estereotipos de género. ¿Qué son estos? Son las creencias y son los prejuicios que tenemos respecto a determinados géneros, o sea, sobre los atributos, sobre los roles, los comportamientos, las preferencias, las características que debiesen tener hombres y mujeres. ¿Y qué hace esto?
esto produce discriminación según el género que uno tenga. Ahora, cuando se internalizan estos estereotipos, se internalizan en la niñez. Y van a influir en la manera en que pensamos, en la manera en la que nos comportamos, en las cosas que la gente pretende de nosotros. O sea, estamos dejando las cualidades de lado de esos niños, de esas niñas, para darles roles y tareas asignadas por estas creencias, por estas etiquetas, por estos estereotipos. A una niña es mucho más frecuente que le demos una muñeca para jugar, que a lo mejor le demos un kit para que desarrolle su capacidad científica. Y es culpa de los padres, y no, en realidad tiene que ver con esto que decía, con estas cuestiones que han sido asignadas. Ahora, cuando hablamos de igualdad de género, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de seres idénticos? No, para nada, no hablamos de seres idénticos, hablamos de hombres y mujeres con las mismas oportunidades y con los mismos derechos, que puedan tener iguales aspiraciones. No estamos hablando de seres idénticos, no queremos ser unos iguales a otros. En realidad, lo que queremos es alcanzar una situación justa, una situación donde los intereses y las necesidades de cada uno de nosotros y de nosotras sean satisfechas independientemente de nuestro sexo biológico, de nuestra elección sexual, de nuestra identidad de género. Es importante aquí reconocer la diversidad. Esto es fundamental, reconocer la diversidad dentro de los grupos y la diversidad entre los grupos. No es lo mismo un grupo de la zona rural de Tulumba que un grupo de un barrio como Los Paraísos de la ciudad de Córdoba. Y dentro de cada uno de esos grupos existen individuos diversos y diversas. Esto es muy importante cuando hablamos de igualdad de género. Entonces, los niños y las niñas nacemos con las mismas capacidades. Sin embargo, ellos y ellas son incentivados con determinados estereotipos, determinadas habilidades, que fíjense en ustedes, van a limitar su desarrollo, van a limitar sus oportunidades y sus intereses. Ahora, ¿cómo será esto que recién hacía referencia, que las mujeres estamos más relacionadas con el tema del cuidado, con el tema de la maternidad, que las mujeres somos incentivadas a realizar carreras o cursar carreras que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, con las ciencias sociales, mientras que los varones son incentivados precisamente a realizar carreras tecnológicas, de ingeniería, que tengan que ver con las llamadas materias o ciencias fuertes. Ahora, hemos llegado a este punto. Ahora, ¿qué es la perspectiva de género? Hablaba Ramón al comienzo. La perspectiva de género tiene que ver con esto, claro, es una forma de ver, de analizar y de interpretar la realidad. De ver cómo se dan estas relaciones sociales desiguales en una comunidad, en un grupo, respetando siempre su diversidad. ¿Cuáles son los roles, los estereotipos que han sido asignados en esa comunidad? ¿Qué predomina? ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres? ¿Cuáles son las necesidades de los hombres? ¿Quiénes tienen más oportunidades? ¿Cómo afecta a las mujeres y a los hombres el problema? ¿Cómo está inclinada la cancha? Las mujeres siempre decimos en términos futboleros que la cancha para nosotras está inclinada, por ende nos cuesta mucho más hacer el gol, llegar a los lugares de decisión que los hombres. O Virginia Woolf tiene una imagen muy clara cuando ella recuerda a Fred Astaire y Ginger Rogers bailando, y todo el mundo habla de Fred Astaire, que bien que baila, y no se dan cuenta que Ginger Rogers baila hacia atrás y con tacones altos. Esta es una clara imagen de las mujeres. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta de análisis. No es parte del proyecto. Yo no tomo el proyecto y digo, acá coloco la perspectiva de género. No, la perspectiva de género va a atravesar todo el proyecto. Es un proyecto transversal.
transversal, lo va a atravesar a toda la vida del proyecto. Y su incorporación, ¿qué va a hacer? Va a dar respuesta a las necesidades de mujeres y de hombres. Por supuesto que estoy hablando en términos binarios, como lo decía Ramón también al comienzo, no solamente existe lo binario en materia de género. Ahora, y va a evitar este proyecto que se sigan reproduciendo estas desigualdades. Entonces, cuando yo elaboro un proyecto con perspectiva de género, hay que considerar las diferencias y saber que los destinatarios de ese proyecto no a todos los va a influir por iguales. Este proyecto es un conjunto de acciones organizadas, coherentes, que tienen que ver con esta finalidad, que va a transformar este aspecto de la realidad que nosotros hemos definido como problemático. O sea, por eso hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho el diseño de este proyecto, porque va a estar atravesado por toda la perspectiva de género. Va a haber una ejecución y una evaluación permanente de este proyecto. A ver si claramente logro dar un ejemplo. Vamos a suponer una ciudad o una población donde las mujeres tienen un bajo índice de empleabilidad. Y lo que nosotras queremos, precisamente nosotras y nosotros queremos que las mujeres tengan, aumentar esa empleabilidad. O sea, que haya mayor empleo femenino en términos más fáciles. ¿Qué debo hacer? Yo debo plantearme como objetivos intermedios. Que las mujeres sean capacitadas, igual que los hombres, en horarios donde ellas tengan disponible. Para ello el cuidado debe ser compartido entre hombres y mujeres, que las mujeres tengan autonomía económica, que accedan a condiciones justas, laborales, para poder transformar esos roles de género que nos han sido asignados y poder lograr la igualdad. A ver, vamos a suponer que es una población donde fuertemente se trabaja en metalurgia. Por los estereotipos de género es una tarea que tiene que ver, ha sido asignada a los hombres. Nosotros debemos trabajar para desconstruir ese modelo de género y que las mujeres también sean vistas como mujeres, como individuos que son capaces de realizar esa tarea. Esta igualdad de género que estamos buscando y que muchas veces nosotros en el caso de la Unión Cívica Radical tenemos esta fortaleza que en nuestros orígenes, como lo decía al comienzo, hay una fuerte inspiración igualitaria. También ha sido contemplado y es contemplado fuertemente en los distintos mecanismos a nivel internacional. Por eso hablaba al comienzo el presidente de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos que constituyen la Agenda 2030 y que han sido producidos, esta agenda se produce después de 2 años de discusión pública que ha llevado a la Asamblea General de la ONU a manifestarse a través de estos objetivos 2030. No fue una tarea fácil, recién lo dije, fueron 20 años que no solamente se discutió con los estados, se discutió con la sociedad civil. Bueno, se logró coordinar una serie de acciones para determinar cuáles eran las razones y qué es lo que debía abordarse para lograr el desarrollo sostenible del mundo, ¿no? Para erradicar el hambre, para lograr seguridad, para lograr mayor capacidad en el acceso al agua, la energía, promover el desarrollo económico, facilitar el acceso a la justicia, entre otros. Ahora, Miriam, esto, sí. perdón que te interrumpa, te quedan 5 minutos, por favor. Bien, muchas gracias. Voy a tratar de hablar mucho más rápido. Esto que al comienzo era un compromiso, es un compromiso común y un compromiso universal, tiene esta faceta de que va a hacer que los estados partes puedan asumir las acciones de acuerdo a estos ODS, pero con la autonomía que los estados partes tienen, porque los estados partes son dueños de su riqueza, son dueños de su agua, bueno, son dueños de los recursos naturales, los recursos humanos, o sea, siempre y cuando esta acción de la
los estados parte tengan que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, y que el quinto objetivo es precisamente el de igualdad de género y el de empoderamiento de las mujeres. Bueno, hemos avanzado claramente, hoy hay más niñas escolarizadas, hay menos matrimonios precoces, hay más mujeres en cargos parlamentarios, en posiciones de liderazgo, hay más leyes para fomentar la igualdad, pero no hemos avanzado lo suficiente, porque todavía existen muchas discriminaciones y fundamentalmente en lo que son las representaciones y los liderazgos políticos. La presencia del COVID ha realmente llevado hacia atrás algunas de estas conquistas, lamentablemente. Las mujeres pasan más tiempo en su casa junto al agresor, el hecho de haberse cerrado las escuelas le agrega un trabajo adicional a las tareas de cuidado de los niños, de las niñas y de los adultos mayores. También tienen que realizar la tarea de educación. Las trabajadoras de salud están en las primeras líneas de trabajo. El 60% de las mujeres que realizan trabajos precarizados, por ende, con la caída de la economía, los que más tiemblan son ese tipo de trabajo. Un acelerador, la igualdad tiene que ver, y acá voy a indudablemente resumir bastante, tiene que ver con la igualdad sustantiva, ¿no? Todo esto que está muy claramente fijado en la CEDAW, en Beijing 25. Y quiero detenerme simplemente un momento para contar mi experiencia como legisladora comunal o como concejala, que así se llama. Logramos en estos 8 años de gestión que encabezó Ramón Mestre construir dentro de las comisiones, la comisión de equidad de género, lo hicimos de manera transversal, porque para poder aprobar una reforma de nuestros reglamentos se necesita el 70%, perdón, una mayoría agravada, por ende no es suficiente con el voto de las mayorías, hubo que hacer acuerdos, lograr avanzar en esta responsabilidad de mujeres y hombres. En esta comisión, de las 8 comisiones que había, lamentablemente solo una era presidida por mujer, en la Comisión de Educación y Cultura, el resto de las comisiones eran presididas por hombres. En lo que fue la asociación legislativa, solo durante 2 años la tercera autoridad del municipio fue una mujer, el resto fueron varones, y también logramos presentar un proyecto que tenía que ver con la democracia paritaria dentro del municipio, porque hasta ahora teníamos esta restricción del 30% de un género, y da la casualidad que el 30% solamente lo asumían las mujeres. Miren un dato anecdótico. Antes de la Carta Orgánica, en el segundo mandato municipal, después de la democracia, todos los concejales fueron varones. Y no me refiero a los concejales de un partido político, me refiero a los concejales de todos los partidos políticos. Solo hacia abajo había concejalas mujeres. Pudimos, hubiésemos querido hacer mucho más, pudimos instalar el debate público con los semáforos igualitarios, que la gente se enojó muchísimo, recuerdo, porque la gran preocupación si era más caro y más barato, y lo que era simplemente cambiar una plantilla y poner una figura de mujer, pero eso nos permitía la reflexión en el espacio público. Trabajamos el acoso laboral en el servicio público de transporte, integrándolo al marco regulatorio. Modificamos la ordenanza 7244 para que fuera causal de cesantía aquel empleado municipal que tuviese sentencia firme en el tema de violencia de género. Se agregó la franquicia horaria para los casos de violencia de género, porque solamente era la franquicia horaria de salud, no contemplaba esto, era como que hacer un trámite, por ejemplo, ante la justicia, estaba encuadrado dentro de una cuestión de salud. Trabajamos mucho lo que fue el proyecto de inclusión laboral trans, que bueno, no se logró, pero sí logramos poner en debate entre cosas. Y para quienes piensan que las feministas solamente trabajamos en cuestiones de mujeres, quiero decirles que también fui parte de la Comisión de Servicios Públicos, de la Comisión de Salud, de la Legislación General de Educación y Cultura.
Hoy los desafíos siguen vigentes, la igualdad, los liderazgos por consenso, mujeres en los espacios de decisión, porque una mujer en un espacio de decisión democratiza un gobierno, hace más fuerte un gobierno. Es hora de inspirarnos en esta mirada democrática que la tenemos, porque somos un partido de esta manera, y porque tenemos mujeres que han trascendido esta vocación, como María Teresa, como Florentina, como Margarita, que trabajaron mucho en soledad. Es hora de dejar esa soledad, es hora de abrazarnos, como lo decía al comienzo, hombres y mujeres, mujeres respetando que los hombres son nuestros aliados estratégicos y los hombres reconociendo que existe una desigualdad con la que hay que terminar. Entonces, agradecerles, realmente es un placer poder hablar ante hombres y mujeres de mi partido, decirles que sé que es posible, que juntos y juntas lo podemos hacer y que este es un camino de transformación que lo hemos empezado y que no va a terminar nunca. A pesar que hoy los datos que tenemos realmente en la búsqueda de igualdad trascienden muchos años que seguramente nosotras no vamos a vivir. Pero voy a terminar con una frase de Kamala Harris. Dice Kamala Harris que su madre le decía: Kamala, cuando llegues a algún lugar, encárgate de que no solamente llegues tú. Esa es nuestra tarea como mujeres. Que no llegue solamente una de nosotras, que detrás de nosotras siempre lleguen muchas. Muchas gracias. Muy bien, Miriam, excelente lo tuyo. Estanislao, discúlpame Sí. un segundito. Muchas gracias, Miriam. Yo normalmente no interrumpo, pero, a ver, no lo dije al comienzo. Nosotros estamos con un curso, con una modernización a nivel partidario. Hoy hablaba con dirigentes del partido de otros ámbitos. Somos el primer partido, digamos, en el ámbito federal, en el ámbito del país, de distrito, que tenemos un aula virtual. Son más de 500 inscriptos en distintos cursos que tienen la oportunidad de formarse gratuitamente. Uno de ellos es la agenda internacional en el ámbito local, la innovación en la política, que lo estoy de alguna manera llevando adelante yo, junto con comunicación política, pensamiento político argentino, diseño y estrategias de campañas políticas y la fiscalización de las elecciones. Son todos temas muy importantes. Y la verdad que escuchaba a Miriam cuando dije las palabras al comienzo, que bueno sería que a lo mejor tengamos un curso de verano, porque en el medio de esta pandemia, digo, vamos a seguir, y esto seguramente ha venido para quedarse, esta forma también de trabajar. A mí me gusta el cara a cara, está claro, pero bueno, evidentemente que también sirve, y me parece que estaría bueno crear un curso, y a los integrantes del comité que están hoy aquí, algunos que son concejales, otros que son legisladores, en la próxima reunión lo vamos a plantear para poder incluir un curso que sea sobre perspectiva de género, que creo que nos haría muy bien también como partido, no solamente haber logrado la igualdad, fuimos los primeros en toda la Argentina, también continuar con esto. Perdón. Si me permite 2 segundos, yo creo que, como dice Ramón, te tomo como decís vos, te tomo el guante. Así que, bueno, yo, por supuesto, saben todos que es mi pasión. Primero, mi pasión es el partido y la igualdad de género es una lucha que me encanta compartir. Yo presido el Foro de Mujeres del Mercosur, hemos venido haciendo muchas capacitaciones, muchas de las mujeres y los hombres de este partido han estado, pero me encantaría y creo que participar de estos encuentros, ayudar a organizarlos y dictarlos con mujeres expertas en este tema, que el radicalismo las tiene y muchas. Solo hay que detenerse y mirarlas. Ahí están, ahí están. Bien, bueno, yo lo que quería decirte es que creo que comparto con vos, Miriam, creo que el radicalismo ha sido vanguardista en el tema de la igualdad y digamos, el lugar que hay que darle a la mujer. Creo que también falta mucho camino por recorrer,
pero creo que vamos por muy buen camino. Bueno, había una pregunta aquí de Belkis que dice, ¿cómo crees vos que se puede competir por los cargos? Miriam, para que te... A ver, Belkis ha sido concejala conmigo. Yo siempre decía, Belkis, que en realidad lo que nosotros necesitamos es la paridad. Nosotros no logramos la paridad modificando la Carta Orgánica, una cuestión realmente lamentable porque en realidad utilizamos un artilugio ahí que fue modificar la ordenanza, buscando un formato que la ligara a la paridad, ¿no? Entonces, establecer mecanismos paritarios, el 50 y el 50, significa que el 50% de los cargos son para las mujeres y el otro 50% serán para los hombres. Será después la discusión dentro del partido quiénes son esas 50 mujeres y quiénes son esos 50 hombres. Lo que no podemos es detenernos a pensar que la democracia paritaria no es importante. La democracia paritaria garantiza un buen gobierno, garantiza el desarrollo sostenible, hace más democrático ese gobierno. Fíjense todos los ejemplos, y la van a escuchar luego a Mabel, como claramente ella va a contar, porque tiene mucha más experiencia que yo en estos temas. Entonces, esto es lo que dejemos de pensar con estos estereotipos que nos han criado. A ver, vamos a salir a competir con los hombres, la meritocracia. No, 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 chicas, chicos, o sea, hicimos una carta orgánica para que el 30% fuera de un género, como mínimo. Ese género fueran mujeres, ¿por qué? Porque el estereotipo indica que el espacio público, el espacio de poder, es mayoritariamente para los hombres. Si nosotras atendemos esta cuestión, el 50% va a ser para las mujeres y el 50% para los hombres. Y los hombres van a aprender a convivir con nosotros y nosotras a convivir con ellos. El espacio público ya es una conquista que estamos haciendo las mujeres. Tenemos que llegar a los espacios de decisión. ¿Saben una cosa? El radicalismo gobierna 3 provincias. ¿Saben cuántas ministras hay? Hay solamente 16. ¿Y saben qué ministerios tienen? El de educación, el de cultura, el de medio ambiente. Parece que no hubiera, no sé, mujeres arquitectas, ingenieras que puedan estar en otro tipo, o expertas en seguridad, que pueden estar en otros ministerios. Es un camino lento, pero no es imposible. Excelente, No es Miriam. imposible. Bien, bueno, vamos a pasarle a Mabel, ¿sí? Presento a Mabel Bianco, ella es médica feminista, máster en salud pública y especialista en epidemiología y estadística médica, presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer, desde 1989. Copreside el Comité de la ONG para la Condición de la Mujer de América Latina y Caribe. Es coordinadora de la campaña internacional de mujeres las mujeres no esperamos. Acabemos con la violencia y el VIH ya, y del Grupo Internacional de Mujeres y el SIDA. Participó en las conferencias internacionales de población y desarrollo y de la mujer en Nairobi en 1985 y Beijing en 1995. Es miembro de redes sobre derechos humanos, igualdad de género y salud a nivel nacional, regional y mundial. Asesora de organismos internacionales y fundaciones. En 2019 fue reconocida como una de las 100 mujeres influencers por la BBC. Mabel, te damos la palabra. Hola, ¿se Ahí está, escucha? ahí te escuchamos. ¿Sí? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad, lo que nos dice ahí es que soy una militante radical, un poco estrambótica, porque siempre he tenido algunas diferencias. Pero bueno, las seguimos teniendo. Por suerte, no es un partido uniforme y uniformado, sino que tenemos el diálogo y la discusión adentro. Habiendo escuchado a Miriam, yo voy a retomar parte de lo que ella dijo, pero sobre todo llevándolo
al momento en que estamos viviendo ahora. Cuando nosotros recuperamos la democracia en el 83, había una clara conciencia en nuestros dirigentes, especialmente en Raúl Alfonsín, pero en muchos del grupo que lo acompañaba, que había que restituir derechos porque estábamos en una situación realmente muy crítica. Y entre esos derechos que había que restituir, había varios referidos a la igualdad de mujeres y hombres. Y esto creo que, si bien se dijo, recién hace pocos años, reescuchando los discursos, sobre todo el discurso de cierre de Raúl en el Obelisco, se recuperó algo que él dijo ahí, que él dijo que había que restituir la igualdad de padres y madres, que esto de la patria potestad era un problema. Ese fue un ejemplo de lo que él dijo, pero había conciencia de que había otras cosas. Si bien también había conciencia de que en algunos aspectos, bueno, no había una única visión y no habían sido tal vez suficientemente discutidos. Pero lo que sí es cierto es que se llega al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores va María Teresa Morini a cargo del área de derechos humanos. Yo creo que eso fue una cosa muy sabia, pero además no sé si todo el mundo lo esperaba. Ni siquiera sé si María Teresa lo esperaba. Pero fue muy importante, porque ella desde allí levantó los derechos humanos con personas como Leandro Despuig, como María Teresa Flores, pero además puso a la par los derechos de las mujeres. Con ese mecanismo que tenía María Teresa de ser realmente una mujer muy humilde en cuanto a sus planteos, nada soberbia, pero que además muy justa y muy fuerte en sus creencias. Entonces no puso este tema como un temita más, lo jerarquizó realmente, lo puso muy fuerte. Y fue así como el gobierno empezó a tener una presencia en ámbitos internacionales donde se empezó a hablar de estos derechos, o se estaba hablando de estos derechos, pero este nuevo gobierno lo hacía en una forma diferente. Pero también se hizo internamente, porque ahí fue, durante el gobierno, que se organizó el primer encuentro de mujeres, que lo inauguró Raúl Alfonsín, y donde tuvimos por primera vez una representación oficial ahí, en esa reunión de mujeres, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina. Algo que parecía medio imposible, ¿no es cierto? Porque, bueno, el tema de las meretrices todavía sigue siendo conflictivo, en esa época era mucho más. Además, después tuvimos, bueno, la primera subsecretaria mujer en el Ministerio de Desarrollo de Salud y Acción Social. Tuvimos una gesta que era realmente para el cambio fundamental y que, bueno, no la conseguimos llevar adelante, que fue la propuesta del Congreso Pedagógico Argentino. El Congreso Pedagógico hubiera significado de haberse podido completar un cambio muy importante que hubiera precedido a lo que después nosotros ahora tenemos con la educación sexual integral, que tanto nos costó, pero que la tenemos. Entonces, el partido tuvo de entrada esas discusiones, pero yo me quiero detener en una que fue el tema del divorcio. En realidad, la ley del divorcio no nos interesaba tanto por el divorcio a las mujeres del partido y a las feministas sobre todo. Nos interesaba más por el cambio en la sociedad conyugal, porque ahí estaba el sometimiento más grande de las mujeres. El no divorcio nos afectaba a hombres y a mujeres, pero las condiciones donde se daba la gran desigualdad era en esa sociedad, una sociedad totalmente asimétrica,
Los hombres tenían derecho a fijar el domicilio conyugal. Los hombres tenían derecho a decidir sobre muchísimas cuestiones económicas y sociales en la pareja. Pero además también nosotros teníamos la obligación de usar el apellido del marido y encima con ese pequeño agregadito de éramos posesión de. Por suerte nunca fui posesión de nadie, siempre fui Mabel Bianco. Y ustedes saben que tengo un marido que pudo haber sido, que me hubiera interesado haber sido la mujer de. Pero nunca nosotros usamos eso, ni creímos que debería usarse. Entonces, esa ley, que fue una ley que llevó adelante María Florentina y, bueno, Norma Legrone y varias, esa ley fue una ley clave que tenía el divorcio. Y donde Alfonsín decía, no hay uniformidad, nosotros no podemos definirnos en esto, pero discutámoslo. Y hubo un partido político en ese momento, que era el Radical, claro, que se puso la camiseta y salió a discutir esto con toda la sociedad, no solamente dentro del partido, porque ese es otro tema. Dentro del partido no hay chiste, aunque sí vale la pena, ¿no? Y ni siquiera llegó, el que quiero llegar después ni siquiera llega dentro del partido. Así que, pero bueno, dentro del partido y fuera del partido. Y yo no sé, pero creo que estuvimos un año andando los caminos de este país, todas y todos, y ahí no había, estábamos todos, incluso con las diferencias, porque eso también es muy importante, poder discutir con las diferencias. Y entonces llegamos al momento de la ley con una sociedad que estaba, bueno, muy informada, tenía sus principios cada uno, pero estaba muy informada. Y creo que lo mejor de eso fue cuando fue la procesión a Luján, que siempre, todos los años, la cantidad de gente que no abrió la ventana o las persianas de la casa o de los departamentos para ver pasar a la Virgen. La espió detrás, porque la quería ver, pero la espió detrás en signo de rebelión contra esa cúpula de la iglesia que se seguía oponiendo al divorcio. Y que en realidad se oponía al divorcio porque se estaba oponiendo, porque decía, después del divorcio viene el aborto. Esa era la verdadera razón. Ese era el verdadero motivo. Y bueno, pasaron ¿cuántos años? Muchos. Tenemos la ley de divorcio, tuvimos la ley de patria potestad, tuvimos muchísimas leyes, muchas dentro del los primeros años de nuestro gobierno, que fue rico en leyes, y muchas después. Pero llegado a la ley que quiero hablar ahora, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, ahí nos quedamos. Pero no se quedó solo la sociedad, se quedó este partido. El partido se quedó. El partido no lo discute. Yo tuve ocasión de estar en la mesa del Comité Nacional durante un periodo. En ese periodo se planteó la ley de casamiento igualitario y discutimos en la mesa, porque en ese momento estaba en auge todo el problema de la muerte materna y todo lo vinculado a los problemas al aborto inseguro y demás, y el partido no quiso asumir esa discusión. Yo lo tengo que decir, ¿vieron? Porque primero, porque no puede ser un secreto para nadie, éramos un grupo grande que estábamos ahí, no es ningún secreto. Se decidió que se iba a trabajar por el matrimonio igualitario y no por el aborto. Y cuando fue luego el fallo FAL que estableció el reconocimiento, la verdadera interpretación constitucional
del Código Penal en el artículo 86, con las excepciones a la penalización del aborto, tuvimos que tener yo ahí ya no estaba más en la mesa, tuvimos que tener una reunión con Gil Lavedra, con la mesa, para explicar la importancia de que la mesa apoyara eso, porque era nada más ni nada menos que apoyar el Código Penal, si no estábamos en contra, y había las voces que querían decir que eso no lo teníamos que reconocer. Bueno, tuvimos esa resolución, pero así todo ustedes saben que en muchos lugares, y donde es gobierno, este partido, no se aplica ni siquiera la ILE. Y hay que llegar a hacer acciones legales para poder tener el acceso a la interrupción legal del embarazo, que desde 1921 está reconocida en nuestro Código Penal, y que el fallo FAL en 2012 fue clarísimo. Entonces, ahí es donde nos quedamos, y ahí es donde nos quedamos, y por eso esto es, la discusión ahora es igual que la discusión del divorcio. ¿Igual en qué sentido? Es algo en lo cual no hay consenso, ¿estamos de acuerdo? No hay consenso. Pero en lo cual no discutirlo implica ni siquiera llegar a un acuerdo de cómo conducirnos y de cómo enfrentar ese no acuerdo. Y eso es lo que me parece terrible. Y me parece terrible porque me parece que estamos evadiendo una definición que nos pasó en el 2018, que nos quedamos las mujeres y los jóvenes, la juventud, sin apoyo del resto del partido, que íbamos a las manifestaciones, nos expresábamos, hicimos todo y no teníamos ningún apoyo del partido, y tuvimos que presenciar la terrible baja calidad de los argumentos en la discusión, fundamentalmente en el Senado, por parte de nuestros representantes. Si hay algo que uno no puede aceptar en el partido, es que no haya calidad en la discusión. Podemos aceptar las diferencias y está muy bien, pero la calidad era terriblemente pobre, terriblemente pobre. Y eso va a volver a ocurrir ahora, porque no discutimos, porque no hablamos y porque no estudian nuestros legisladores, porque como no se discute en el partido, nuestros legisladores van, ponen la cara y dicen cualquier cosa. Y lo de los perritos no se los vuelvo a recordar, ¿no? Porque se acuerdan de los perritos y la senadora que nos comparó a las mujeres con los perritos. Entonces, bueno, esto es indignante y es lo peor. No es solamente eso, que no quisieron legislar, no hicieron un decreto, no hicieron un dictamen que hubiera sido el de mayoría. No hicieron, simplemente se quedaron diciendo no y con esas argumentaciones bajas. Bueno, esto me parece que es lo que no puede volver a pasar, porque si pasa, indica que cada vez vamos a tener menos gente que nos vote. Y vamos a tener menos gente que nos vote porque no nos respetan. Porque tener legisladores que no legislan y que no estudian y que no siquiera se asumen la buena presentación de los argumentos como se presentaron con la ley de divorcio. Ojo, eran fuertes los argumentos, no eran menores. Y muy bien. Aquí no se tienen, no se plantean, no se discute, y entonces eso nos deteriora. Nos deteriora porque en nuestros legisladores se espera calidad, coherencia y firmeza en tener las ideas bien avaladas, bien fundamentadas, aunque sean diferentes las que se lleven. Y esto es lo que me parece preocupante. Y me parece preocupante, ¿por qué? Porque ahora va a quedar, yo nunca, después no perdoné otra cosa, tengo muchas deudas, como ustedes ven, con el partido tengo muchos problemas, pero bueno, la otra que nos pasó fue la ley de cupo. La ley de cupo, Margarita Malarro de Torres, solita en el Senado,
con el apoyo de afuera, pero ella en el Senado solita logró, llamando a conciencia y haciendo articulación y negociación con las senadoras peronistas, logró dar vuelta a un dictamen de mayoría que era en contra para que quede a favor. Logró darlo vuelta, y logró darlo vuelta negociando, sin perder su identidad, porque negociar con la oposición no es perder la identidad, es legislar. Y en la legislación nosotros buscamos no que se apruebe mi proyecto o el proyecto de mi sectorcito, sino el bien de todos. Y eso era lo importante. Y Margarita estaba convencida y salió a convencerlos y salimos a ayudarla, y la verdad que nuestros senadores después se dieron cuenta de que ese otro dictamen era una porquería, pero bueno, lo pudieron remediar. Pero llegamos a diputados, y los diputados no quisieron, y le regalaron a Menem y a Manzano ese tributo. Entonces, esto es lo que yo no quiero que siga pasando en nuestro partido. Por eso pido que la ley del aborto... ¿Se me fue el tiempo? Te quedan 5 minutos. Sí, está bien, no te preocupes, ya voy a terminar. Ya se me acaban muchas de las No quiero interrumpirte porque viene bárbaro, pero dale, no. No te preocupes, retomo. Soy obsesiva, no hay problema. Entonces, creo que ahora nos puede pasar lo mismo. Y eso es algo que no me gustaría que nos pase lo mismo. Y no me gustaría porque es el futuro del partido. Porque el futuro del partido no está en 1 o 2 nombres, o 3 o 4 que puedan ser ahora los líderes o los que están discutiendo los liderazgos, sino es la coherencia del respeto a la defensa de los derechos y a la garantía de los derechos. Esa es la esencia del partido. Eso es lo que, está en nuestros orígenes, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a mancillar? ¿Cómo no la vamos a respetar? Entonces, no es que pidamos que voten a favor, claro que también, ¿no? Yo encantada, pero lo que sí queremos es que haya discusión, que la discusión sea con argumentos fundados, que la discusión sea con un nivel en el cual se deja de lado las posiciones individuales para pensar el bien común. Y aquí, con esto voy a ir terminando, hay algo que me parece importante. Nadie está de acuerdo con el aborto, por favor. Díganme dónde está la mujer que se haya embarazado para abortar. Esto es una barbaridad. Lo mismo pasó con el divorcio. Nadie se casa pensando, ay, qué suerte, me voy a poder divorciar. Es una necesidad que ocurre en determinados momentos de la vida y nunca sabemos cuándo, cómo va a pasar eso. Entonces, las leyes tienen que actuar para cubrir las necesidades y garantizarles los derechos a todas las personas sin obligar, por acción o por omisión, a hacer lo que no quieren. Y esto es lo que pasa. Cuando no teníamos ley de salud sexual y reproductiva, estábamos actuando por omisión, porque entonces no les podían indicar métodos anticonceptivos a las mujeres y en los hospitales, en las obras sociales, y tenían que ir y pagar la consulta en privado para tener la receta y después comprarlo sacando plata de su bolsillo, aunque no pudieran. Pero también eso pasaba con el divorcio, porque entonces, como no había una legislación que permitiera a quien necesitaba recurrir a eso, había que vivir en la clandestinidad. Y la clandestinidad de las parejas no es lo mismo que la clandestinidad de una interrupción del embarazo. En la clandestinidad de los abortos está no solamente la extorsión económica que viven las mujeres, las familias, las que se someten a esto, extorsión económica de mis colegas, sino que además está los riesgos, porque la clandestinidad tiene riesgos que quien denuncia una mala praxis que ocurre en un aborto hecho en forma ilegal. Nadie, porque no puede. Entonces, eso favorece el que haya problemas
de abusos, de mala práctica y que terminan con la vida y la salud de las mujeres. Y lo peor ahora, lo peor, estamos viviendo momentos en los cuales hay un aumento del abuso sexual de niñas y niños, pero las que se embarazan son las niñas, claro. Esto es algo que está llevando a una cantidad de niñas menores de 15 años que no han planificado, porque no pueden decidir, a quedar embarazadas y se ven sometidas a estar obligadas a terminar un embarazo o padecer esas microcesáreas cruentas que les van a sacrificar el futuro reproductivo a esas chicas porque tenemos una carencia en la ley. Entonces, independientemente, y por eso todas estas encuestas falsas, vieron que ahora aparecieron encuestas que la gente está en contra del aborto. Claro, si a mí me preguntan si estoy a favor del aborto, la mayoría va a decir que está en contra. Porque el aborto no es un concepto teórico, es una necesidad que vive la gente en determinado momento. Y eso es algo que se le impone y no es independiente de lo que piensa racionalmente. Es algo que se va a necesitar en un momento. Entonces, el legislador tiene que pensar por dónde pasa el bien común y no esquivar más que por ausencia de una legislación que no va a obligar a nadie, porque eso sí, si hubiera algún riesgo de obligar, eso no podemos permitirlo, hay que pensar no en lo que uno piensa y en el grupo a lo mejor que uno está, sino en lo que es la necesidad para la gente. Entonces, yo lo único que les digo es que es fantástico que ustedes hayan abierto esta posibilidad, pero qué lindo que sería si el Congreso Nacional nos invita a una discusión interna, pero una discusión donde podamos hablar, donde podamos encontrarnos, donde con el respeto y los fundamentos podamos unos y otros entendernos y encontrar la forma de expresarlo lo mejor posible sin claudicar, pero sin tampoco olvidar cuál es la historia y cuál es el principio de este partido. Así que les agradezco y ojalá otros los copien. A lo mejor ustedes pueden ayudar a eso. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Mabel. Tremenda tu exposición, dándonos un poquito de cátedra y de historia. Y bueno, y con tu cierre, que me quedo con el tema de abrir la discusión, abrir el debate. Y en eso, bueno, creo que, como lo dijiste vos ahí en el principio, y creo que algo se dijo también, el partido ha sido vanguardista. En algún momento tenemos que volver a levantar esas banderas que bien nos hacen falta. Bueno, vamos a continuar con Maxi Ferraro. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a continuar con Maxi Ferraro. Vamos a presentarlo. Él es legislador por CABA, mandato cumplido del 2011 al 2019. Diputado nacional, autor de numerosos proyectos sobre temas ambientales, género y diversidad y calidad institucional. Es secretario de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Es presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y es presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Fue jefe de asesores de Elisa Carrió, subsecretario de la Coalición de la Legislatura porteña y es coordinador del Espacio Cultural Jungla. Bueno, Maxi, te damos la palabra. A ver ahí, ¿se escucha? Ahí te escuchamos, Maxi. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pedirles disculpas por la demora, pero bueno, como sabrán, hoy en la Cámara de Diputados es un día bastante álgido y complejo, ya que
se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, lo que es la discusión vinculada a la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, y ahora a las 6 empieza también una reunión importante en la Comisión de Ambiente vinculada a la posibilidad de dictaminar una ley de humedales. Así que pedirle disculpas, digamos, por haber ingresado un poco tarde a la reunión, pero quería estar presente acompañándolos. A ver, por supuesto, agradecer a toda la Unión Cívica Radical de Córdoba por la invitación, y especialmente a Ramón Mestre y a Brenda Austin, que me hicieron llegar esta invitación para poder participar e intercambiar algunas cuestiones con ustedes. Y en ese aspecto, no tanto escuchando a Miriam como a Mabel, en primer lugar me gustaría resaltar la importancia que puedan existir este tipo de espacios, y que puedan existir este tipo de espacios en un partido centenario y con la historia que tiene la Unión Cívica Radical, pero que a su vez también se circunscribe, si se quiere, en el trabajo que venimos haciendo desde hace más de 4 años dentro de Juntos por el Cambio. Y resaltar y remarcar la importancia de este espacio, porque me parece que es importante que desde el radicalismo, la coalición cívica y el PRO podamos abordar esta agenda, principalmente abordar esta agenda para poder construir un diagnóstico común y pensar políticas públicas que den respuesta, reconozcan, amplíen derechos y construyan ciudadanías. Y creo que la agenda de género y la agenda de la diversidad sexual nos permite, y estoy convencido yo de esto, aumentar nuestra base de representación, aumento de base de representación que me parece que nosotros necesitamos en Juntos por el Cambio, pero que a su vez también necesita ese aumento de representación cada uno de los partidos nacionales que conformamos Juntos por el Cambio. Y como les decía, ¿no? Estoy convencido que la agenda de género, la agenda de la diversidad sexual, la educación como política central del porvenir, las cuestiones que hacen al cuidado de nuestros bienes comunes y del ambiente, la movilidad sustentable, un desarrollo sostenible, son las cuestiones que me parece que nosotros le tenemos que sumar a Juntos por el Cambio, a cada uno de nuestros partidos, para aumentar lo que es nuestra base de representación, que de alguna manera es ese 41% que sacamos en octubre del 2019. Y eso me parece que nos pone a muchos y a muchas de nosotros y de nosotras en una situación que yo quiero plantearla, ¿no? Que me parece que no tenemos que invisibilizarnos en cada uno de nuestros partidos, que no tenemos que renunciar de ninguna manera a ocupar este tipo de espacios. ¿Y por qué digo esto? Porque la escuchaba Mabel, ¿no? Y en otros lugares también con ella me he cruzado, pero también en conversaciones con Brenda y con muchísimos otros compañeros, compañeras, correligionarios y correligionarias, de que me parece que no lo tenemos que hacer porque hay un recorrido y memoria histórica, y que ese recorrido y memoria histórica tiene que ver con este presente, pero también tiene que ver con la posibilidad de construir un futuro en el mediano y en el largo plazo, que tiene que ver con una historia en la Argentina de reconocimiento y ampliación de derechos, que bien mencionaban, ¿no? Que podemos decir divorcio vincular, patria potestad compartida, educación sexual integral, matrimonio igualitario, identidad de género, ley Micaela, ley de cupo femenino, ley de paridad de género, y que es parte del recorrido y de esta construcción que me parece que tiene el radicalismo y que tiene a muchos de nosotros como militantes y activistas comprometidos con ese recorrido y memoria histórica, pero también con este presente y con esa perspectiva de qué futuro que queremos para adelante. Y que tiene que ver con lo que les decía al principio, ¿no? De poder construir y tener un diagnóstico común, que tiene que ver también en cómo estamos atravesados por distintos tipos de violencias y de desigualdades, por supuesto muchos de los que estamos acá, nuestras experiencias que podemos tener en
el Congreso de la Nación, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes o en los tribunos de cuentas, los conocíamos, que sabíamos, pero que se han potenciado con la pandemia del COVID-19. Y en ese aspecto a mí me parece que creo que lo tenemos que hacer concertando bajo algunas premisas que para mí se enmarcan en algunas cuestiones que quería compartir con ustedes, que hacen, si se quiere, a, a la agenda de género, a las cuestiones de la diversidad sexual o a lo que son los ODS en la agenda de la igualdad, ¿no? Y que tienen que ver con poder seguir construyendo entre los distintos partidos y entre los distintos militantes acciones de discriminación positiva, que muchas veces de esas cuestiones las tenemos que pensar como actos de reparación, que no tenemos que poder abandonar para nada lo que es la transversalidad, la integralidad, e incorporaría, si se quiere, una premisa más que tiene que ver con la interseccionalidad, y de qué manera esas acciones de discriminación positiva, esos actos de reparación, la cuestión de la transversalidad, integralidad e interseccionalidad, la hacemos en una alianza estratégica con las organizaciones de la sociedad civil. Y esto, la verdad que yo se los quiero plantear y lo quiero compartir porque me parece que los ODS en la agenda de la igualdad tienen que ver con esto y deben ser abordados por todos nosotros desde ahí, más allá del lugar circunstancial o la responsabilidad circunstancial que podamos estar ocupando. Me parece que, bien lo decía Mabel, ¿no? Uno se convierte, digamos, y es parte de la opción que tenemos muchísimos de nosotros y de nosotras, es en convertirse en militantes por la igualdad, ¿viste? Y por la construcción de la ciudadanía, que tenemos que poder construir esa unidad en la diversidad, que no es lo mismo que unanimidad y uniformidad, y que en ese aspecto me parece que tenemos que poder tener un trabajo transversal en lo que es con el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, para avanzar en muchas de las leyes que todavía están faltando, que son leyes que, como bien les decía al principio, tienen que poder reconocer y ampliar derechos para construir ciudadanía. Y ahí me parece que tenemos que generar esta transversalidad y una alianza estratégica, no solamente entre los partidos políticos que conformamos Juntos por el Cambio, sino también con las organizaciones de la sociedad civil, que en muchos aspectos los llevamos adelante en la Cámara de Diputados de la Nación, pero que también se llevan adelante en las legislaturas provinciales, y es una experiencia que de alguna manera yo tengo por mi paso de lo que fueron los 8 años en la ciudad de Buenos Aires. En ese aspecto me parece que tenemos que poder trabajar seriamente en una ley integral trans, en una nueva ley de respuesta integral al VIH, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, una nueva ley antidiscriminatoria, la discusión que vamos a tener próximamente en el Parlamento vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo, porque me parece que en definitiva lo que estamos hablando, y me parece que nos atraviesa a todos los que estamos acá compartiendo esta tarde de viernes, tiene que ver con esa agenda que se abraza a la igualdad y a lo que es la construcción de ciudadanía. Y remarcar esto, ¿no? Me parece que esa agenda, los ODS en la agenda de la igualdad, tiene que tener esta cuestión que pueda recorrer de manera transversal, integral y de interseccionalidad para poder ir dando respuestas no solamente a lo que son los desafíos que están vinculados más concretamente a las cuestiones de género, sino que me parece que a otros temas que también yo creo como prioritarios que tenemos que abordar desde Juntos por el Cambio. Por supuesto que puedo compartir en lo que bien planteaba Mabel, de que muchas veces nos gustaría que los partidos realmente tomen una posición al respecto de estos temas. Sabemos que esto hoy no es posible, pero sí yo lo que creo que sí es posible que podamos armar estas alianzas estratégicas y transversales, principalmente entre los 3 partidos nacionales que conformamos Juntos por el Cambio, y que salgamos a armar esa alianza
y ese trabajo y esa militancia constante con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para también lo que les decía al principio, no invisibilizarnos y no renunciar y no dejar de ocupar ese espacio que por recorrido y memoria histórica, pero también por presente y futuro, tenemos que hacerlo en base a la igualdad, a la libertad y a esa agenda que está mucho más ligada a la agenda de género y la diversidad sexual. Bien. Hola. Bueno, Maxi, ¿eso terminaste o querés seguir Sí, continuando con algo? estoy, con esto estoy. Muchísimas gracias. Perfecto. Excelente exposición, Maxi. Bueno, tenemos ahí un par de comentarios. Bueno, alguno que dijo Belkis, que comentó que le gustaría que el partido levantara la bandera de la ley de la adopción. Bueno, no sé si quieren hablar los tres o algo, o son, digamos, consultas y preguntas que van haciendo, así quién quiere participar. Yo les quiero decir que ya hace unos años María Luisa Storani trabajó en eso desde el bloque y hubo un aporte muy concreto a la ley de adopción que se cambió. No sé si ahora se están refiriendo a otras nuevas cambios, pero bueno, siempre la adopción es un tema que requiere actualización permanente, pero llamo la atención sobre esto porque fue algo que trabajó mucho María Luisa Storani. Perfecto. ¿Alguno de Maxi o Miriam que quieran aportar algo más? Coincidir plenamente con Mabel, es Luisa, una gran militante de este partido, y ha recibido colaboración de muchísimas mujeres y organizaciones respecto claramente al tema de la adopción, y si hay alguna inquietud particular sobre el tema, nosotros tenemos legisladores y legisladoras de Córdoba a las que les deberíamos acercar estas inquietudes para ver qué nueva mirada se puede incluir en esto, me parece. Perfecto. Continuamos con otra pregunta que nos realiza ahí Leandro Soleberri, para cualquiera de los tres panelistas también. Dice, cuestiones como la despenalización del aborto, la diversidad y el ambiente son más bien expresiones o luchas de movimientos transversales. ¿Cómo creen que se puede gestionar eso hacia adentro de la UCR, teniendo en cuenta que hay posturas muy distintas? ¿Quién quiere arrancar con eso o contestar? Guille, Miriam, Mabel. Bueno, si quieren arranco yo. Bien. Me parece que hay, a ver, Leandro tiene muy claro que estas son luchas transversales, que no son hegemónicas de un partido político, que en realidad son luchas transversales en el sentido de que haya acuerdos para poder mirar esta sociedad más inclusiva, más equitativa. Y bueno, el mismo proceso debe darse hacia dentro de la Unión Cívica Radical. Lo peor que nos puede pasar, y lo planteó claramente Mabel, es no sentarnos a una mesa a discutir, o que en esa mesa existan solamente dos patas, porque a ver, las mujeres no nos sentamos a esa mesa, las diversidades no nos sentamos en esa mesa, la representación de todos los sectores dentro de la Unión Cívica Radical va a hacer que también se transversalice la discusión. Entonces, lo peor que podemos hacer es creer que las banderas les pertenecen a unos o a otros. Esta lucha, como también lo decía Mabel, a favor y en contra del aborto, como si fuera una cuestión de que estamos uno a favor y otro en contra, cuando en realidad la discusión pasa por saldar una deuda con aquellos más vulnerables respecto a esta situación que atraviesa ese tema del aborto, de las violaciones, de los embarazos no deseados, etc. Me parece que es claro, ir hacia la Unión Cívica Radical, poder discutir estos temas, poder mirarnos
y consensuar. No es necesario arbitrar ninguna posición clara, porque por ahí todavía no estamos en condiciones de lograrla, pero sí comenzar a discutirlas. Mabel, Maxi, ¿quieren hacer algún aporte? No, creo que lo que planteó Miriam es exacto y es un poco lo que yo dije, ¿no? Pero esa es la única forma. Discutir, aclarar y, bueno, después esto no significa uniformar. Y eso me parece muy importante. Los uniformes aquí no van. Sí, a ver, a mí me parece que esto que decía Mabel es importante, ¿no? Digamos, me parece que tenemos que poder valorar que haya unidad en la diversidad no implica uniformidad. Y nosotros me parece que tenemos que poder tener una estrategia común y transversal entre los distintos partidos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil para lo que creemos que tiene que ser una agenda prioritaria, no solamente en cada uno de nuestros partidos, que muchas veces por ahí tenemos que enfrentar dificultades, diferencias o miradas distintas, sino en una agenda que creemos prioritaria para la sociedad, digamos, para estos tiempos, pero también, digamos, para una perspectiva al mediano y al largo plazo. Digamos, yo me concentraría mucho más en, bueno, de qué manera se generan esas alianzas y ese laburo y ese compromiso militante transversal, ¿no? Como así se trabajó en su momento en educación sexual integral, en matrimonio igualitario, en identidad de género, en lo que hace también al movimiento de mujeres y los encuentros nacionales que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Me parece que parte de nuestra energía y parte de nuestro objetivo y estrategia tiene que estar puesto ahí. Eso no quiere decir que no demos las discusiones en cada uno de nuestros partidos, que no invisibilicemos la posibilidad de esos debates, pero me parece que tiene que ir en paralelo para que no haya uniformidad, que haya unidad en la diversidad, pero que a su vez a nosotros y a nosotras nos permitan construir esa agenda con otros sectores. Y cuando digo con otros sectores, son sectores de lo político partidario, pero también sectores de la sociedad civil que tienen mucha presencia y hemos visto a lo largo de la historia cómo han construido en forma conjunta, muchas veces con el radicalismo, muchas veces hasta con el Frente de Todos o el kirchnerismo robándonos parte de esas agendas. Por eso yo en mi intervención decía que no tenemos que amainarnos, ¿no? No tenemos que invisibilizarnos. Nosotros me parece que está bueno que el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, tengamos distintas referencias vinculadas a las agendas de género, de la diversidad sexual, de la defensa de nuestros bienes comunes y el ambiente y la educación para poder marcar la cancha. Yo defiendo a morir esa cuestión, ¿no? No invisibilizarnos, no amainarnos y plantar bandera en cada uno de los lugares que nos toca ocupar, desde el reconocimiento principalmente de que somos todos militantes. Y después, como militantes, tenemos algunos lugares que nos tocan de alguna mayor o menor responsabilidad, pero que es una responsabilidad circunstancial, como puede ser en el caso mío ahora, diputado nacional, terminará mi mandato, pero la opción por la política, por el servicio público, es una opción más allá del cargo que ocupamos circunstancialmente. Bien, totalmente de acuerdo. Tenemos unas preguntas, unas intervenciones ahí de Liliana Lutay. Dice, dentro de nuestro partido hay posturas distintas referidas al aborto. La pregunta es, ¿creen las personas que están a favor del aborto que el sistema de salud de nuestro país está preparado para estas intervenciones cuando los servicios de salud básicos no están garantizados para la generalidad de la población? ¿Por qué yo tengo que pagar con mis impuestos las interrupciones de los embarazos cuando existen tantos métodos anticonceptivos? Yo quisiera contestarle, si me permiten. Adelante, Mabel. Primero, decirle a quien hace la pregunta que promovemos, y esta ley no, al contrario,
no está en contra, sino que fortalece y se compromete más todavía con la ley de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva, para informar, proveer y facilitar el acceso de mujeres y niñas a métodos anticonceptivos. Esto básico. Lo mismo que fortalecer el acceso a la educación sexual integral, porque eso también, para poder decidir si yo no sé, si no tengo conocimiento, si bueno, soy una persona que anda a tientas y a ciegas. No. Esa no es la forma en que creemos. Pero también, como puede ser necesario, la situación de la interrupción, entonces ahí viene el otro tema. Y ahí le tengo que decir que uno de los problemas que tenemos es que primero, ahora, a lo que nos está refiriendo la ley, porque es lo que se refiere en la medicina, no es un invento de este país, esto es toda la salud del mundo. Estamos hablando sobre todo de los métodos de interrupción medicamentosa, que son métodos de aplicación tempranos, es decir, al comienzo, y que son simplemente la asistencia a una consulta médica que tiene que tener aconsejamiento, y eso, bueno, pero son todas las consultas médicas, deberían ser así, y el acceso a los medicamentos, que en este caso es uno solo, porque nosotros tenemos solamente permitido uno, y luego la mujer eso se lo aplica a ella, puede ser aplicación vaginal o puede ser oral, tomarlo, y el control posterior que va a ser otra consulta médica. Y bueno, en general con ecografía, pero cosa que también se hace en todas las embarazadas y no implica una diferencia en los costos. Lo que sí nos ahorraríamos no es solamente la vida, que no tiene precio, y la grave morbilidad, pero sí lo que tiene precio y está evaluado, que son las severas y largas internaciones de mujeres y niñas por complicaciones, por abortos sépticos, que se atienden en nuestro servicio de salud. Los que conocemos y tenemos los antecedentes, porque es el único que se registra, es en los hospitales públicos. Pero lo que cuesta atender a una mujer que tiene una complicación, que eso va a requerir terapia intensiva, va a requerir diálisis en muchos casos, diálisis por periodos largos, porque genera insuficiencias renales. Bueno, todas las infecciones, la sangre, las transfusiones, las intervenciones quirúrgicas, etcétera, es mucho más costoso que lo que significa una interrupción medicamentosa, y que tiene bajísimos riesgos, y eso está en toda la literatura mundial. Por lo tanto, ese no es el problema. Y además les digo más, esta es una técnica que ni siquiera es para los especialistas, es para el médico de la atención médica general, los generalistas que llamamos, o médicos de familia. Así que ni siquiera el gran especialista. Por lo tanto, ese no es el problema. El problema más importante, creo, es el problema de entender y de estar o no de acuerdo en facilitar el que quien lo necesite lo pueda usar. Ese creo que es el eje de la discusión. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido otro día excepcional de debates, agradeciéndole especialmente a Miriam, a Mabel, a Maxi, que ya se retiró porque tiene que seguir con las comisiones, está bastante álgido en estos días las discusiones en el Congreso. Así que, bueno, muchas gracias, sinceramente. Ha sido muy enriquecedor, ha sido muy importante dar el debate. Lo hemos dado en su momento con la ley anterior en el marco del partido a nivel provincial. Me parece que, como dije antes, y me permití una interrupción, cosa que normalmente no hago, vamos a buscar
poner este tema dentro de los cursos virtuales. Contarles que para la semana que viene, y por el mismo canal, vamos a seguir con este ciclo de políticas públicas. El tema va a ser problemas estructurales de la economía argentina en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a contar con Martín Tetaz, economista, con Margarita Stolbizer, diputada nacional, mandato cumplido, y con Lilita Puig, quien es la presidenta de la Fundación ALEM. Así que el moderador, agradecerte, Estanislao, la tarea. También, como siempre, hasta ahora nadie ha desentonado. Casi siempre las coordinadoras son mujeres, en este caso te ha salido muy bien. Felicitaciones y muchas gracias desde nuestro lugar. Y está confirmado como moderador del próximo viernes Gonzalo Scaglione, quien es presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y presidente del circuito Achiras del departamento de Río Cuarto. Ya en las vísperas del resultado, o mejor dicho, de la elección, que todos estamos empujando y trabajando para volver a recuperar la ciudad de Río Cuarto el día 29. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho. Gracias, chau, chau.